En el día de hoy con mi compañero Diego Perdomo, quien les habla Marix Taracón, vamos a hablar de la importancia del sector externo, la inversión extranjera y el papel de la política comercial en nuestro país, Colombia. Bueno, según lo que estuvimos investigando en las guías que nos dejaron de apoyo, la profesora de la UPTC, pudimos llegar a la importancia del comercio exterior. Entre esas tenemos la globalización de la economía ha significado un acercamiento cada vez mayor, no solo entre los gobiernos de los países para eliminar las trabas al comercio y la inversión internacional, sino también entre las empresas y los agentes económicos que gestionan las relaciones empresariales. Entre esas tenemos algunas características del comercio exterior, como propiciar el intercambio de distintos bienes y servicios de un país a otro. El proceso de comercialización no está sujeto a la variación del mercado mundial. Se rige por regulaciones y medidas necesarias que delimitan la comercialización. Se estipulan leyes y convenios para garantizar las relaciones comerciales en legalidad y diplomacia. Fomenta el flujo de divisas en los países reflejando el tipo de cambio. Crea un mecanismo para incentivar la producción nacional. Amplía en ofertas en el mercado internacional. El comercio se realiza fuera de las fronteras del país. Los países tienen economías abiertas o acuerdos con algunos países en particular, o también se conoce como el TLC, Tratado de Libre Comercio, cuando tú llegas a un tratado con otros países para poder hacer las importaciones. En este tipo de operaciones están sujetas a una norma especial. Los países suelen tener acuerdos de comercio, esas son las características. Para que el proceso de comercialización entre países se pueda dar, es necesario cumplir una regulación o convenios establecidos. Estas regulaciones son las que permiten establecer relaciones comerciales de mutuo interés, legales y ajustadas al derecho internacional. Es un proceso que tiene sus particularidades. Te mencionaremos algunas de las características, como las que les acabé de nombrar. Y mi compañera En les el, va a sec- hablar. en el sector, cuando hablamos del sector externo en un país, estamos hablando del conjunto de actividades y estrategias que realizan los países en el ámbito internacional para poder mantener un intercambio productivo, comercial y financiero con el fin de asegurar el desarrollo de los pueblos. El hecho de que haya intercambio económico entre un país y otro, nosotros por ser un país subdesarrollado, tenemos ventaja de que podemos traer, importar tecnología, sobre todo que es lo que no, pues como que en nuestro país no se produce como a gran escala, pero también podemos exportar nuestros productos. En Colombia se exportan algunos productos como el café, que es de los principales exportaciones que se presentan, el carbón, el ferroníquel y el petróleo y sus derivados, que han aumentado pues con el tiempo. Si vemos en el Banco de la República nos da unas estadísticas, dice que para enero-agosto del 2020 se exportó en millones de dólares 10.874 y aumentó en el 2021 a 12.973 millones de dólares. Entonces, ha tenido un aumento significativo. Y pues como bien conocemos, nuestro café es un café De de calidad. alta calidad. Entonces, pues podemos como competir con eso, con respecto a otros países. Em, el resto de exportaciones ya pues en una menor escala son el sector agropecuario, el sector industrial, el sector minero, como son el oro y las esmeraldas, que en el año 2020 se exportaron 2.202
millones de dólares y para el año 2021 las exportaciones fueron de 2.700 millones de dólares. Aumentó. Entonces, de acuerdo a la información del DANE, con corte a marzo del 2023, encontramos que las ventas externas del país fueron de 4.462,9 millones de dólares de FOB. El FOB es el valor de mercancía puesta a bordo en el transporte marítimo. Y estas, pero presentaron una disminución del 10% en relación con marzo del año pasado. Este resultado pues, se debió precisamente a la caída de 16,3% las ventas externas del grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas. Las exportaciones de combustible y productos de las industrias extractarias participaron en un 50,6% de FOB total de las exportaciones. Y asimismo como la manufactura de 20,5%, agropecuarios y alimentos de 22,1% y otros sectores. Según el DANE, según el Banco Mundial, dice que en 2023 exportaron 14,6 millones de barriles de petróleo crudo, lo que representó para Colombia una caída del 15,7% frente a marzo del 2022. Entonces creo que las estadísticas están mostrando que las exportaciones están bajando, lo que implica que hay menos ingresos para nuestro país. Actualmente. Pero también tenemos la importancia de la inversión extranjera para Colombia. Entre esas podemos mirar que la inversión extranjera directa en Colombia ha construido con un punto porcentual del comercio anual en promedio en los últimos 5 años y contribuye en varios aspectos. Una contribución es la mayor generación de empleo y el mejoramiento de técnicas gerenciales. Es decir, cuando viene una empresa y invierte en Colombia, generan nuevos empleos a la economía colombiana y en el cual no solo son empleos, llegan con capacitaciones, a los gerentes de acá les enseñan nuevas técnicas de venta, nueva técnica de administración, como decir las empresas como Coca-Cola, como todas esas, tienen unas técnicas avanzadas en gerencia. Todas esas técnicas son aplicadas a nuestros compañeros trabajadores en Colombia. Contribuye también a una fuente de transferencia de tecnología, ¿sí? No es la misma tecnología de Colombia que como la que exporta China y Estados Unidos, que son potenciales en esas tecnologías. Hay una tecnología que se utiliza hace muchos años en Estados Unidos, que es la validación de identidad facial. Hasta ahora se está mirando en Colombia. La utilizamos mucho en créditos, en reconocimiento de identidad para que ya no cargues la cédula, sino te escanean la cara y automáticamente identifican. Tenemos la contribución con inversiones extranjeras directas usadas más mano de obra calificada, que era lo que les explicaba ahorita de que no solo nos contratan por contratar, sino nos dan capacitaciones para que sea más eficaz el trabajo de los colombianos. Eso hace que la mano de obra sea muy calificada. También tenemos una contribución en el alza de los sueldos. Les pongo un simple ejemplo. Desarrolladores de software o los que trabajan a control remoto desde sus casas o desde Colombia trabajan en otros países como Estados Unidos, Canadá, Australia, en el cual a ellos les pagan semanalmente $500, mensualmente $2,000, ¿sí? Para Estados Unidos $2,000 es algo muy, muy mínimo, pero para la hora colombiana son 8 millones de pesos que significan bastante. Entonces eso hace que los salarios de nosotros aumenten y podamos gastar más dentro del país de nosotros, lo cual contribuye a la economía colombiana. También Que la economía se contribuye Sí, también contribuye y promueve en la mayor investigación y desarrollo. Aquellas empresas promueven el desarrollo y la investigación, ayudan también a algunas universidades para poder fomentar ese desarrollo de investigación. Contribuye también muy importante en los recursos financieros de Colombia. Entonces, con eso podemos evidenciar la importancia de la inversión extranjera para Colombia.
Bueno, aquí, según en la página de portafolio, dice que durante el primer trimestre de este año, Colombia contabilizó recursos por 2.852 millones de dólares en materia de inversión extranjera, lo que representó para Colombia un incremento del 25,3% frente al mismo periodo del año pasado. Esto, pues, lo que estaba explicando, pues la cifra se ve que aumentó también debido al alza que se presentó en el dólar, porque pues al estar el dólar más caro, pues en Colombia representa pues más dinero en la moneda local. Entonces dice que de acuerdo a la balanza cambiaria del Banco de la República, en el tercer mes del año, la inversión extranjera directa fue de 878 millones de dólares, superior al 26% del mismo del mismo mes del año pasado. Entonces se ha presentado un incremento en la inversión en nuestro país. Bueno, con eso vamos terminada esta charla y reunión respecto a los temas que tuvimos en la guía 4 y agradecemos mucho el tiempo. Muchas gracias. Luego.